Agradecido por tu presencia, te doy la bienvenida. Este es el temario referido a los términos de la letra G a la L del capítulo 6 de un total de 12 que completan esta secuencia. Gato y Jack, generador de vórtice, habitáculo. Halo, Hans, hidroplaneo y aquaplaning. Horno autoclave, HP y CB, incidencia aerodinámica. Índice de compresión, intercomunicador, inyección e inyección electrónica. KERS, Kevlar, lastre. Lentícula, leva, limitador de velocidad, lollipop. Gato y Jack. Elemento que permite elevar el monoplaza cuando ingresa al box durante la carrera. En la categoría se utiliza mayormente un sistema de palanca que se desliza rodando, aunque se han observado algunos casos aislados, sobre todo en el pasado, de sistemas de elevación neumática. Pero ¿por qué se lo llama gato? Lo más probable es que puede que sea por asociación con el lomo corvo de un gato al momento de asustarse o enojarse. Ya que los primeros elevadores con tornillo, cuando se iban levantando, quedaban en una posición como la de los lomos de los gatos, a medida que se iban arqueando. ¿Y por qué también se los denomina jack o también cricket? Jack o jack screw es un sinónimo porque se trata de un sistema antiguo a tornillo vertical para elevar pesos. Hay otro anglicismo que es el cricket, pero el origen de su significado lo desconozco. Si bien durante mucho tiempo fueron fijos y rígidos, actualmente y buscando mejorar de forma constante los registros de tiempo en el recambio de ruedas en boxes, los equipos vienen elaborando una serie de elevadores para tal fin, que generalmente son articulados. Equipados con un manillar con mecanismo de anclaje y liberación, provisto de rodamientos, etc. Aquí vemos el ejemplo de uno para el sector trasero y otro para el delantero. Una vez levantado el monoplaza, se suele colocar una base con ruedas desde un costado para soportarlo y así poder transportarlo fácilmente. Generador de vórtice. El generador de vórtice es un aditamento o elemento aerodinámico que puede ir colocado en cualquier sitio del monoplaza que está en contacto con los flujos de aire y puede tener fisonomías distintas, ser pequeño y de pocos centímetros cuadrados o ser de un gran tamaño. Los generadores de vórtice lo que tratan de hacer es energizar la capa límite para mantenerla libre de turbulencias y así optimizar el flujo laminar, evitando de esta manera las turbulencias que puedan desprenderla de dicha superficie y generar efectos aerodinámicos nocivos. Veamos algunas variantes y formatos. Pueden ser de este tipo: un McLaren de 2005. El generador de vórtice, en este caso, sería el remate hacia arriba y vertical de los extremos, como se utilizan en el remate de las alas de algunos grandes aviones comerciales, desde mediados de los 70, y donde se los denomina con la voz inglesa de winglets. Aunque en el automovilismo deportivo los utilizó por primera vez un adelantado a su época, como lo fue Juan Carlos Navone en su Ford de turismo carretera de Argentina, sobre finales de los 50 y principios de los 60. En la imagen se observa 3 pequeños generadores de vórtice, adheridos en su base, realizados en material transparente, direccionados hacia la superficie del pontón lateral de un Toro Rosso de 2012. En la foto, la vulgarmente llamada aleta de tiburón, que no es otra cosa que un generador de vórtice de grandes dimensiones, rematando la parte superior de la carlinga del motor, en este caso sobre una Ferrari de 2017. Estos enormes generadores de vórtice traseros
que rematan carrocerías de los monoplazas se montan en la Fórmula 1 desde mediados de la década del 50, como el caso de este Fry. Aunque el primero en utilizar esta aleta de determinadas dimensiones en el sector trasero, allí donde está el número 32, seguramente una copia de un estabilizador vertical de cola de los primeros aviones, fue el Marmon Wasp de la dupla Howard Marmon y Ray Harron, ganador de las 500 millas de Indianápolis de 1911. Habitáculo. Los habitáculos, tal como se los conoce hoy, aparecen cuando la célula de supervivencia hace su irrupción a mediados de los 80. Antes de ello, eran simples cabinas receptáculos estructurados en base a la construcción del chasis mismo, sea este tubular o monocasco. Desde finales de los 80, los habitáculos en los monoplazas de Fórmula 1 fueron cambiando radicalmente, sobre todo por una cuestión de diseño, tomando como base el peso propio del conductor, dependiendo de la época aproximadamente entre el 10 y el 15% del peso total del monoplaza, y debiendo responder su ubicación de acuerdo a la distribución de las masas y el centro de gravedad. Por ello, el conductor va cada vez más acostado y con sus extremidades más elevadas, debiendo ser capaz de resistir varios niveles de fuerza G dentro del mismo. El diseño del habitáculo responde a las medidas antropométricas del conductor, recreando así un sitio de manejo extremadamente estrecho, tanto por la butaca que lo porta como por los cinturones de seguridad que lo sujetan. Los bordes laterales del habitáculo y donde apoya el casco son de una sola pieza desmontable. Está realizado en una espuma de poliuretano muy liviana e ignífuga. Este elemento de seguridad que proviene de la industria aeroespacial fue introducido en la categoría por el equipo Sauber antes de mediados de los 90. La butaca del conductor se moldea a su medida, tomando la forma de su cuerpo, que está en contacto con ella para luego realizarla en materiales resistentes. Con respecto a los arneses, si bien en el deporte motor se comenzaron a utilizar cinturones de seguridad en 1902, sin ser obligatorios, en la Fórmula 1, aunque hubo recomendaciones sobre arneses en 1968, fue en 1971 cuando los cinturones de seguridad, hasta ese momento opcionales, se convirtieron en obligatorios y al año siguiente, 1972, se reglamentó que fueran de 6 anclajes o puntos. Tan estrecho es un habitáculo desde hace algunas décadas que le resultaría extremadamente complicado al conductor colocárselos debidamente, no así desprendérselos, dado que tienen un sistema de apertura único y central. Además, el volante polivalente debe ser desmontable para facilitar su ingreso y egreso. Un habitáculo de la actualidad, con todas sus protecciones a la vista. Halo. Si bien el significado de halo es propio del círculo luminoso que rodea un astro o sobre la cabeza de divinidades, representando una especie de aura, en la Fórmula 1 a veces tan afecta a utilizar términos asociativos, como en este caso. Se trata de un sistema de seguridad para el conductor, una especie de arco protector con sus respectivos soportes y travesaños, acoplado al habitáculo. Esta es la versión primigenia, de tubos de acero soldados, que se probó por primera vez en 2015, junto a otras opciones, entre la que estaba el Aeroscreen, en pruebas llevadas a cabo en la ex base aérea Ben Waters de la RAF, ubicada en Ipswich, Inglaterra, luego de que algunos técnicos de Mercedes-Benz se propusieran crearlo. Luego de decidirse por esta opción, la FIA comenzó la tarea de encomendar la búsqueda del diseño más efectivo y funcional para su aplicación a la Fórmula 1. Consiste de 4 piezas con 3 anclajes y está realizado en titanio de alta resistencia, con proceso de maquinado y soldado para resistir fuertes impactos.
Se implementa en la categoría y de forma reglamentaria a partir de la temporada de 2018 y desde 2022 existe una evolución del halo para optimizar su función protectora. En Silverstone, este Alfa Romeo, luego de un toque, recorre decenas de metros a gran velocidad en esta posición invertida, tanto sobre el asfalto como sobre la leca. He de hacer notar que mientras la barra antivuelco increíblemente cedió, el halo no, dando prueba fehaciente que esta protección le salvó la vida, como otros casos en que un monoplaza recibió impactos directos en dichas zonas. Hans. Incluido como norma de seguridad obligatoria por el ente rector desde 2003, el sistema de seguridad que lleva la sigla HANS, Head and Neck Support, soporte para cabeza y cuello, va colocado sobre los hombros del conductor en todo momento en que cumple su tarea de conducir y se coloca junto al casco. Antes de este sistema, un simple collarín era lo único que protegía de forma muy precaria las cervicales en caso de impacto. Lo creó a principios de los 80 el ingeniero biomecánico Robert Hubbard. El sistema HANS es simple. Tiene agarraderas soporte que están posadas sobre los hombros, estando acolchado y firmemente ajustado, tanto para comodidad como para un correcto alcance. Contiene también correas de sujeción de alta resistencia y conectan el casco a las agarraderas soporte, asegurando un buen sistema de anclaje a los músculos trapecios del conductor. El propósito fundamental del sistema es que la cabeza y el torso formen un único cuerpo con el objetivo de dirigir las cargas surgidas después de un impacto. Es así entonces que el propio casco se encargaría de asistir y disipar esas cargas. El desideratum del diseño del HANS es su línea de centro de gravedad, que carga hacia adelante, haciendo que la cabeza y el torso se conviertan en una, estructura sin conexión directa al chasis, haciendo que el efecto latigazo también sea minimizado a través de este método. Hidroplaneo y aquaplaning. Se trata de un efecto que se produce como resultado cuando la banda de rodamiento del neumático no puede evacuar y comprimir la capa de agua debajo de él, produciendo nula adherencia y por consiguiente un comportamiento insospechado e incierto del monoplaza, generalmente perdiendo el control por parte del conductor. Momento límite de un Renault RE40 sobre una superficie muy saturada de agua. Horno autoclave. El horno autoclave es actualmente una aparatología indispensable durante el proceso de fabricación de un chasis en fibra de carbono u otros compuestos y componentes. Se utiliza en diferentes fases y se trata de un horno a presión al vacío. La primera etapa es con el material, el chasis, sobre un molde, en dos mitades, una superior y otra inferior. En él se realizan dos operaciones principales, la de comprimir el material y la de lograr que dicho material logre uniformidad y resistencia deseada. En el proceso cada paso se vuelve a repetir por etapas, ya que son varias las capas a unir. Están instalados en las factorías de los equipos de la categoría y, como se nota en la imagen, son aparatos muy voluminosos. La temperatura dentro del horno autoclave va aumentando junto con la presión en forma progresiva y como último paso se unen las piezas del chasis en una sola, quedando listo para proceder a darle la forma final, para así comenzar a ensamblarle los componentes que irán anclados y montados sobre él. HP y CV. El caballo vapor, unidad de medida de la potencia, fue introducido cuando aparecieron las primeras máquinas de vapor, hace ya muchos años,
por obra del científico escocés James Watt, quien para poder medir la potencia de sus motores introdujo la expresión HP, iniciales de horsepower, potencia caballo en español, tomando al caballo como unidad de fuerza para un trabajo realizado en cierta medida de tiempo. En la práctica, esta unidad de mensura, HP igual a horsepower, del señor Watt, era demasiado optimista, ya que resultaba sensiblemente superior, tanto como un 50%, a la posibilidad efectiva de potencia de un caballo verdadero de carne y hueso. Posteriormente, al inventarse y difundirse el motor a explosión, la unidad de potencia ya existente, CB, fue adoptada por diversos países. De esta manera, en Francia se conoce como cheval vapeur, en Italia como cavallo vapore, en Alemania como fer de Starke y demás, etc. Es oportuno aclarar que el HP inglés, BHP, donde la B representa a British en su origen y luego a brake, freno, sobre el banco de pruebas, es levemente superior a los CB del resto de Europa, ya que existe una leve diferenciación entre las diferentes unidades de potencia citadas. En definitiva, los CB se diferencian según el método utilizado para determinar la potencia de un motor en el banco de pruebas, existiendo diferencias de acuerdo a la norma aplicada con que se mide. Es decir, están los optimistas HP o CB/SAE estadounidenses, Society of Automotive Engineers, los más reales CB DIN alemanes, Deutsche Industrie Norm, los intermedios CB CUNA italianos, Commissione y Unificazione Nazionale dell'Autoveicolo, métodos diversos que pueden llevar a determinaciones con diferencias entre sí, oscilando en un determinado porcentaje, y que es bueno aclararlo, porque a veces confunde. Incidencia. La incidencia trata de la posición, graduación y sobre todo angulación otorgada a un plano aerodinámico con perfil alar, tanto en su borde de ataque como en su borde de fuga, para su mejor funcionamiento. Una mayor incidencia o carga es utilizada en circuitos trabados o semitrabados. Por el contrario, una menor incidencia o carga es utilizada en circuitos veloces o semiveloces. Llave y sector donde se muestra la regulación, más o menos carga aerodinámica, del rango de incidencia de un alerón delantero, en su penetración aerodinámica para lograr el apoyo deseado. Desde 1968 y hasta mediados de 1969 los alerones tenían incidencia variable desde el habitáculo, luego prohibidos. Este había sido el ancestro del sistema DRS, aplicable solo en el alerón trasero desde 2011, aunque brevemente se le dio incidencia optativa también al alerón delantero en 2009, algo que regresará a la categoría en 2026. Índice de compresión. Aquí un gráfico con el corte de un cilindro, con el pistón en su interior, con la bujía y las válvulas en la parte superior. Cuando el índice de compresión es mayor, el rendimiento de la combustión genera mayor poder en el motor. No es nada fácil explicarlo a quien no está familiarizado con la técnica, pero haré todo lo posible para simplificarlo. El cálculo se forma de la siguiente forma. Cuando culmina el ciclo de la admisión, se llena el volumen del cilindro, sumado al de la cámara de combustión, y al finalizar el ciclo de la compresión, el pistón comprime y pasa a ocupar solo el volumen de la cámara de combustión. Así, las veces que el volumen se ha reducido, se lo relaciona a la unidad, el cual da como resultado dicho índice de compresión. Para más detalles, todas estas terminologías adjuntas que acabo de nombrar están por separado en diferentes temas de este glosario técnico. Intercomunicador. Es el elemento que comunica al conductor
con su voz. Si bien la primera vez que se utilizó un intercomunicador en los grandes premios fue en Estados Unidos durante el año 1914, que obviamente no fue de la máquina al box. Cuando Fred McCarthy, acompañante del más famoso Eddie Rickenbacker, hombre de muchos conocimientos técnicos y gran inventiva, ideó de forma tan personal como artesanal un dispositivo intercomunicador entre ambos. Unos años después, ahora sí se hacen los primeros experimentos con sistemas de onda corta hacia el box. También las primeras pruebas de intercomunicador por radio a mediados de los 50, pero su utilización masiva sería en el automovilismo moderno de alta competición a partir de la década del 70, luego que las décadas anteriores fuera utilizado con éxito en el automovilismo estadounidense. Actualmente los sistemas de intercomunicación son altamente eficientes y de una eficacia casi infalible. Inyección e inyección electrónica. Para que el carburante pueda ser utilizado, es decir, reducido a partículas muy finas y mezclado luego con el aire, se realiza a través de inyectores. Así, la superficie total que entra en contacto con el aire aumenta notablemente y por consiguiente, una vez encendida la mezcla, el combustible se quema más rápidamente. Aquí se observa el dispositivo y las respectivas trompetas de admisión de un motor Renault V10 de la serie RS y sobre cada una de ellas el inyector correspondiente. Existen 4 tipos de inyección utilizadas en los motores a través de la historia de la competición: la inyección directa, la inyección indirecta, la inyección mecánica y la inyección electrónica, utilizada en la actualidad por sobre las demás. Esta última pulveriza la gasolina, siempre a través de inyectores, directamente sobre las trompetas de aspiración del cilindro. De esta manera, este dispositivo utiliza una serie de circuitos electrónicos que trasladan las señales de los dispositivos que registran las condiciones de funcionamiento del motor, factores tales como temperatura del aire, la presión, velocidad del aire y otros datos. Y en base a esta información, el sistema electrónico determina la cantidad exacta de carburante a inyectar en los cilindros del motor, trabajando con suma eficiencia, incluso a intervalos programados en pequeñas fracciones de segundo. KERS. Son las siglas de Kinetic Energy Recovery System, es decir, sistema de recuperación de energía cinética. Un ejemplo concreto que grafique la energía cinética: el viento moviendo las aspas de un molino. El KERS básicamente es un sistema de freno regenerativo. ¿Y qué regenera? La energía, porque transforma esa energía cinética en energía eléctrica. Veamos el gráfico con sus componentes. A. Pulsador que activa el sistema y detalle de su ubicación en el volante polivalente. B. Batería acumuladora de energía. C. CPU. Y D. Motor eléctrico. Ahora bien, si prefieres entrar en más detalles y tratando de explicarlo de la forma más simple, luego una serie de engranajes ubicados en algún determinado sector del tren motor se conecta a un volante de inercia. Cuando se emplea el freno, se conectan los engranajes a este volante de inercia y la rotación del tren motor acelera aproximadamente en 70.000 RPM. En el preciso momento que se interrumpe la aplicación del freno, se desconectan los engranajes del volante de inercia, que siguen girando, y cuando se acciona el pulsador en el volante polivalente, se vuelven a conectar. Y el tren motriz recibe más poder extra del volante de inercia. El sistema KERS entregaba aproximadamente 80 HP extra por un tiempo de casi 7 segundos por vuelta.
Por último, aclarar que en contraposición a sus beneficios, el principal problema del dispositivo era su peso, por eso no lo utilizaban todos los equipos. Kevlar. El Kevlar es un material de la familia de los polímeros sintéticos, elaborado por personal de DuPont a mediados de los 60 y comercializado a partir de principios de los 70. Dúctil y polivalente, es aplicable a varios cientos de elementos que requieren de una trama de fibra extremadamente resistente, desde el velamen para embarcaciones, capaz de responder a la caricia de una brisa, hasta chalecos antibalas, capaz, en este caso, de detener un tremendo impacto que podría ser mortífero. En la Fórmula 1 se lo utiliza bastante, en muchos componentes del monoplaza, en los neumáticos y hasta en los cascos. Un material maleable y de acuerdo a su aplicación y combinándolo con otros materiales, puede resultar tanto flexible como rígido. Lastre. Material para el lastrado, generalmente conformado en bloques, barras o, como en este caso, placas. El lastre en la Fórmula 1 es un determinado peso específico que está reglamentado por el ente rector para cumplir con una normativa de equivalencia, que está basada en la distribución de pesos del monoplaza. Está ubicado en diferentes sectores, también normatizados, y se trata mayormente de piezas de diferente forma y tamaño, que van distribuidas de un modo o manera preestablecida. El material que los equipos buscan colocar es del metal más denso posible. Por tal motivo, los más utilizados son el tungsteno y el wolframio, aunque se han visto casos de otros metales, incluso hasta el platino. Lentícula. Denominación vulgar que hace referencia a la lentícula que cubre llanta de las ruedas o llanta lenticular. Se la denomina así debido a su forma, como la que tiene un lente. Y que en referencia al automovilismo, dependiendo de la región, también se la llama taparrueda, tapacubos, taza, copa, rin, polvera, tapón, etc. Si bien puede tener varias aplicaciones, en este caso puntual de las ruedas se trata de un disco que en definitiva se utiliza para carenar la llanta. Las utilizó por primera vez en la competición el monoplaza con impulsor eléctrico Casa Records de 1902, llamado Baker Torpedo. Las utilizaba para carenar las llantas de sus ruedas como solución aerodinámica. Luego algunos otros las montaron a través del tiempo, como en 1909 el Blitzen-Benz. El tiempo pasa y más acá en el tiempo existió algún que otro antecedente en alguna que otra categoría de monoplazas, como el caso de esta Ferrari de F2 de la década del 60. Como dije, luego de alguna que otra aplicación aislada, el primero en utilizarlo en la Fórmula 1 moderna fue Ferrari, en su modelo 641 de 1990. Esta imagen es simple referencia. Lo hizo solo durante la clasificación. A mediados de la temporada de 2006, los equipos Ferrari, Toyota y Toro Rosso, el de la foto, aparecieron con una lentícula que cubría las llantas traseras de forma parcial y se trataba de un elemento que giraba con ellas, por lo cual otros equipos protestaron ante el ente rector. En la temporada siguiente, la escudería Ferrari fue más allá, introduciendo estos adminículos, pero que no giraban con la rueda, sino que eran estáticos. Fue aplicado en el modelo F2007, primero en las ruedas traseras y luego en las delanteras. La cuestión que para 2008 todos los equipos las montaban. Con el tiempo se llegaron a ver lentículas tan elaboradas como esta, utilizada en las ruedas delanteras por el equipo McLaren en 2009, montando incluso un elemento para refrigerar componentes.
Los beneficios en lo aerodinámico y sobre todo en la refrigeración eran enormes. Hubo cambios en las normas con respecto a esto y para 2010 estos carenados ya estaban prohibidos por la FIA. Sin embargo, a partir de 2022, con la implantación de las llantas de 18 pulgadas, se vuelven a utilizar. Leva. Cuando existe un mecanismo con levas, se transforma en un dispositivo versátil que permite convertir un determinado movimiento en otro movimiento de condición definida, establecida y transmitido a un miembro receptor. Se emplea cuando se quiere que el miembro receptor tenga alternativamente periodos de movimiento y reposo. En la Fórmula 1, una de las aplicaciones es en el árbol de levas de los motores, o también, por ejemplo, la aplicación de cambios ascendentes o descendentes y del embrague, que se fijan en la parte posterior del volante polivalente. Limitador de velocidad. Se trata de un dispositivo activado desde el volante polivalente, que restringe el régimen motriz a una velocidad máxima establecida, con el objetivo de ser empleado cuando un monoplaza circula por la calle de boxes y por cuestiones reglamentarias relacionadas también a la seguridad. Desde la temporada de 1994 y exceptuando algunos casos puntuales, se impuso una velocidad máxima de circulación de 80 km/h en sesiones y 120 km/h durante los grandes premios. Aunque hubo alguna excepción puntual, en 2013 se unificó en 80 km/h de máxima. Lollipop. En inglés significa lo que en español llamamos de muy diferentes formas al colorido caramelo o paleta con forma plana y redonda y sujeto por una varilla de madera o un delgado tubo de plástico. Lollipop, entonces, se le dice al panel indicador circular de doble cara, fijado a un extremo de una varilla o tubo, de aproximadamente 2 metros de largo, aunque se han aplicado los que son colgantes. Utilizado generalmente por el jefe de mecánicos para informarle al conductor cuando tiene que salir del box, luego de una detención. Desde hace un tiempo los equipos utilizan señales lumínicas, automáticas o por paneles que lo activan, que han suplantado paulatinamente este sistema manual. Te invito al próximo capítulo en donde se desglosan temas de la letra M a la letra O.